Bien, vamos a continuar entonces. Ya llevamos dos formas de estas múltiples maneras. La primera es las múltiples formatos de representación, múltiples opciones de acción y expresión y múltiples maneras de participar. Las y los estudiantes van a participar y se sienten motivados por adquirir conocimientos de manera diferente. Este principio permite y favorece a que puedan explorar diferentes intereses y métodos individuales de aprendizaje. Para algunas personas esto puede significar mirar tutoriales en videos, mientras que para otras puede significar hacer ejercicios interactivos para demostrar sus conocimientos. Por esto, disponemos de libros de texto que contemplen múltiples formas de participación en la educación que apoya a los niños, niñas y adolescentes por igual. Es decir, nuestros libros de texto están diseñados justamente para atender esta diversidad, porque si se dan cuenta, no nada más es a lo mejor cuestionario tras cuestionario tras cuestionario o examen tras examen tras examen, sino es nuestros libros de texto están en función de reúnete en equipo, trabaja este material, lee esta lectura, contesta, escucha a tus compañeros. No te dice como tal un audio, porque pues a lo mejor no tenemos las herramientas que en los libros de escuelas privadas sí lo manejan así, ¿no? Escucha tal audio y ya escuchas el audio, ¿no? Pero aquí es escucha a tus compañeros, escucha, debate, comparte entre todos para poder tomar decisiones. Y así se van, o sea, hay muchísimas, múltiples maneras de participar en un libro que nos manejan los libros de texto. Y nosotros debemos adecuarnos a esas múltiples maneras de participar. No nada más es una, no nada más es expon, examen, expon, examen, expon, examen, examen, expon. O sea, no, hay que visualizar las diferentes maneras de trabajar. Aquí en este cuadro, ustedes van a poder visualizar estas tres múltiples medios con algunos ejemplos, por ejemplo. Múltiples medios de representación, que son los diferentes formatos para presentar contenidos. Los podemos encontrar como medios visuales, auditivos, de diseño, como carteles, trípticos, dípticos, infografías, etcétera. Símbolos, videos, lengua de señas o con pistas. Estos son los múltiples medios de representación, ¿sale? Es decir, cómo abordamos el contenido, cómo presentamos el contenido, los conocimientos, cómo los vamos a presentar. Múltiples medios de expresión son las diferentes modalidades para registrar lo que las y los estudiantes aprenden. Respuestas múltiples, exámenes cerrados abiertos, escribir textos, hacer un cuento, arrastrar y soltar, expresar con imágenes, por ejemplo, una historieta, expresar con lo táctil, una maqueta, explorar, escuchar, hablar. Ahorita que me acuerdo, había otra pregunta justamente de no te viene como tal, es un medio o es una manera múltiple de usar medios de expresión, pero te decía, bueno, los estudiantes en tu grupo hay 40 kinestésicos, hay 50 auditivos y hay tantos visuales. ¿Qué actividad favorece el desarrollo de estos ritmos de aprendizaje? Y entonces te preguntas, bueno, ¿cómo? Y una de las respuestas era hacer una maqueta. La respuesta, por más tradicionalista que se llegue a ver, la maqueta involucra todos los estilos y todos los ritmos. Esa maqueta implica que un estudiante investigue, que un estudiante haga, que un estudiante vea, que un estudiante coloree, ilumine, etcétera, etcétera, etcétera. Que un estudiante hable. Entonces, la maqueta es como una estrategia que implica todo, o sea, es un medio de expresión de manera muy global, abarca todos los estilos y los ritmos de aprendizaje. Una exposición también, siempre y cuando sea utilizando el material visual, porque un estudiante habla, un estudiante puede leer bueno, al momento de hacer sus fichas de trabajo, un estudiante puede ver si es que hace láminas o si hace algún tipo de presentación en PowerPoint, etcétera. Múltiples medios de participación, que son los diferentes formatos y contenidos para estimular la motivación por el aprendizaje. La relevancia, el diseño, la variedad, las animaciones, variedad de uso, amplias formas auditivas, comentarios, refuerzos positivos. Bueno, aquí hay otra de las medidas. Bueno, ya vimos acuérdense que voy a regresar.
El MASE nos dice que nosotros vamos a poder, el MASE es toda la parte teórica, ¿no? Todo nuestro libro que nos dice las estrategias para poder atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Una de las estrategias del MASE que nos da es utilizar el DUA, que el DUA me va a permitir, vuelvo a repetir, adaptar una estrategia, una técnica de aprendizaje diferenciada para cada uno de los estudiantes dependiendo su necesidad. Ese DUA, pues, es el adaptar de manera específica las diferentes formas en que las diferentes prácticas en los espacios y en los materiales, ¿no? Que son la representación, la acción y expresión y la participación. Otro de las estrategias que nos da el MASE son los ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable? El ajuste razonable son aquellas medidas específicas que tienen como objetivo la accesibilidad. Incluyen todas aquellas modificaciones y adaptaciones en las prácticas educativas que favorecen la accesibilidad en 4 áreas básicas: movilidad, comunicación, información, bienes y servicios, actitudes hacia la discapacidad, que es más amplio la parte de hacer un ajuste razonable, porque muchos docentes nos quedamos en algún momento, yo también por ahí me quedé, en la idea de que solamente el ajuste razonable se hace en cuanto a la planeación. O sea, yo ya hice mi ajuste razonable en la planeación. Es decir, le pongo en mi planeación observaciones que el niño o la niña o el adolescente trabaje este otro tema. Y ya pensaba que yo era un ajuste razonable. Pues no, el ajuste razonable va a implicar que se atienda las necesidades del estudiante, pero en diferentes áreas. O sea, este ajuste razonable va a implicar que se modifique la movilidad, la comunicación, la información, cómo se le está dando el servicio educativo, cómo yo estoy visualizando la actitud hacia esa discapacidad y cómo yo modifico el contenido para que esa persona pueda trabajar. O sea, el ajuste razonable implica el modificar, el favorecer a que el estudiante acceda en cuanto a la movilidad, en cuanto a la comunicación, información, los bienes y servicios y actitudes hacia la discapacidad. Ahora, en este mapita vamos a encontrar pues un resumen de lo que prácticamente hemos visto hasta ahorita. Todo esto que hemos visto nos habla acerca del tema de la inclusión en la educación. Entonces, acuérdense, los niños y las niñas, los adolescentes, no vienen con barreras para el aprendizaje, sino que el entorno les va a propiciar que se enfrenten a una barrera para el aprendizaje. Entonces, estas barreras surgen de la interacción de maestros, compañeros, en la familia, padres e hijos, en el contexto social, político, cultural o con las circunstancias sociales y económicas. Estas barreras van a limitar o impedir el acceso y la participación en el proceso de aprendizaje. Y los estudiantes no las tienen, se enfrentan a ellas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es una VAP? Aquí hay otro término, no nos vayamos a confundir con aprendizaje basado en proyectos o en problemas. No, una VAP que se está mal ordenado como los otros, pero nos pueden llegar a confundir. La VAP es el acrónimo de Barreras para el Aprendizaje y la Participación. Estas barreras para el aprendizaje y la participación pueden ser sociales, organizativas, metodológicas y actitudinales. Sociales tiene que ver con el entorno de la escuela, en un ámbito político, cultural, familiar. Organizativas tiene que ver con la parte directiva, cómo se organiza la escuela, cómo está organizada la escuela. La metodológica tiene o va en función de directamente el docente. El docente puede ser un creador de una barrera para el aprendizaje y la participación. O sea, el mismo docente puede
dificultar a que el alumno aprenda. Y actitudinal va más en función del estudiante, no del maestro ni del directivo, sino del estudiante. O sea, hay alumnos que de plano no te aprenden, o sea, no quieren hacer nada. Y hazle como quieras porque yo quiero ser otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en mi escuela hay un padre de familia que se dedica al negocio de bueno, a la santería. Y entonces el niño, al adolescente de segundo año, al papá lo involucra ya en todos los procesos. O sea, el niño al ver que hay dinero, o sea, que hay recurso, que entra recurso por el negocio del padre, lo que hace el niño es ya querer dejar la escuela. O sea, ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere seguir estudiando porque ya se quiere dedicar al negocio. Entonces, ¿qué hace el niño? Pues ya mejor no apunto, ya no hago nada, ya me quedo callado, ya no participo. Entonces se vuelve una barrera para el aprendizaje actitudinal porque es del mismo niño. O sea, el niño está generando esa propia barrera para que no aprenda porque ya sus objetivos cambian. Entonces, la discapacidad aquí las vamos a conocer como la interacción entre actitudes, acciones culturales, políticas y prácticas institucionales que derivan en una situación discriminatoria, es decir, una discapacidad. Una persona con discapacidad históricamente han sido un grupo vulnerable, es decir, históricamente han sido discriminados. La necesidad educativa especial, la NEE, con o sin discapacidad, son déficit, desventajas que se pueden combinar con una enfermedad que es una condición y eso da una dificultad para que el estudiante aprenda y necesite un apoyo adicional. Entonces, las escuelas inclusivas deben reconocer las diferentes necesidades de los estudiantes y responder a ellas, a esas necesidades, garantizando una enseñanza de calidad con un plan de estudios apropiado, organización escolar, utilización adecuada de recursos y una relación con sus comunidades. Bien, ahora vamos a ver cómo en el 2013 y en el 2017, bueno, en el 2013 es la reforma educativa y en el 2017 ya se nos da como tal el modelo educativo, es decir, planes y programas, esto que denominamos aprendizajes clave, cómo se trabaja de manera muy breve esta parte de las necesidades educativas especiales, las barreras para el aprendizaje y sobre todo el modelo de inclusión. Todo lo que acabamos de ver anteriormente es de un modelo 2011, de la RIEP, de la Reforma Integral de Educación Básica. Vamos a ver qué se retoma en el 2013 y 2017 con el Plan de Estudios Aprendizajes Clave. Para que no se nos olvide, en el 2013 hay una reforma constitucional y hasta el 2017 hay una reforma en cuanto al modelo el modelo educativo. Es decir, se dan los planes y programas que es lo mismo que pasó con la nueva escuela mexicana. O sea, en el 2019 se hace la reforma constitucional y hasta el 2022 se da una reforma educativa con planes y programas que todavía no está implementado y que estamos en capacitación, en proceso de. Entonces, ¿qué nos dice aprendizajes clave? Nos dice que existe una estrategia de equidad e inclusión en la educación básica para alumnos con discapacidad. Se sigue utilizando el término de discapacidad, aptitudes sobresalientes y dificultades severas del aprendizaje, conducta y comunicación. O sea, se sigue manejando el término discapacidad, se agrega el de aptitudes sobresalientes como algo prioritario y se agrega lo de las barreras para el aprendizaje, que es esto, dificultades severas para el aprendizaje, conducta o comunicación. Y entonces esta estrategia a nivel nacional, porque es una estrategia a nivel nacional que se implementó en educación básica, nos daban las acciones para poder partir del reconocimiento de las condiciones educativas que existen en la educación regular y en los servicios de educación especial, con el fin de eliminar barreras que limiten el aprendizaje y la participación de cualquier alumno. Se sigue utilizando el término de barreras y entonces en nuestro examen muy posiblemente o lo más seguro es que nos pregunten acerca de las barreras para el aprendizaje.
debe de incluir una transformación en la cultura, la política, las prácticas que llevan a cabo las comunidades educativas. El objetivo es establecer un modelo educativo inclusivo que promueva el acceso, la permanencia, la participación, el aprendizaje, así como el egreso y la certificación de los estudiantes con discapacidad y aptitudes sobresalientes. Fíjense, aquí esto es algo muy importante, algo que se está manejando ya en esta estrategia a nivel nacional. Ya no nada más es darle el acceso a las personas con discapacidad y atender sus necesidades, sino ya es dar acceso, que ese estudiante se quede en la escuela, o sea, que no haya una deserción, que participe de manera adecuada, que aprenda, que salga, o sea, sí, que egrese y que se certifique. Entonces, todo el proceso es igual para todos los estudiantes, con o sin discapacidad. Todo esto implica a todos los estudiantes. Entonces ya el alumno que tiene una discapacidad de cualquier tipo tiene el derecho de poder recibir una educación de excelencia, de equidad, de pertinencia, de relevancia, con democracia y sobre todo que logre todo esto, que logre el acceso, la permanencia, la participación en el aprendizaje, el egreso y la certificación. La clave se encuentra en minimizar o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, y estas van a ser concebidas como todas las dificultades que experimenta cualquier estudiante, ojo, cualquier estudiante, es decir, puedes o no tener una discapacidad. Si la tienes, te puedes enfrentar a una barrera para el aprendizaje y la participación. Si no la tienes, también te puedes enfrentar con una barrera para la participación. Surgen de la interacción de ellos y los contextos, volvemos a repetir, la barrera no se crea, no se hace, o sea, no es el niño con la que trae una barrera, no, sino que el mismo contexto crea esa barrera. Es esa interacción con el contexto y se hace la barrera. Las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan su vida. Es por ello que se clasifican en organizativas, pedagógicas, sociales y actitudinales. Aquí hay un cambio. Si se dan cuenta, las organizativas siguen igual, pero aquí hay un cambio. En el anterior modelo, en el modelo 2011, la barrera era metodológica. Aquí es pedagógica, pero habla prácticamente de lo mismo. Cómo se organiza la escuela, cómo enseña el maestro, cómo interactúa con el contexto que rodea la escuela y cómo trae sus propias actitudes el niño, la niña o el adolescente para con el aprendizaje. Ahora, ¿cómo favorecemos las prácticas inclusivas? Debemos de dar apoyos. Todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad del alumnado. Esos son apoyos. Los apoyos pueden prevenir de diferentes fuentes. Las habilidades y competencias de todos los estudiantes, el liderazgo de los directivos, los conocimientos, las habilidades de los docentes, las familias y amigos de cada estudiante, la tecnología, los servicios de educación especial dentro de la escuela y otros servicios complementarios, terapéuticos de salud, becas, entre otros. Es decir, los apoyos pueden provenir de diferentes fuentes o de diferentes caminos. No nada más es el docente, sino que el apoyo puede venir de dirección, puede venir de la tecnología, puede venir de la familia, puede venir de los amigos. O sea, todo lo que aumente la capacidad para que una escuela dé respuesta a la diversidad del alumnado. No es de manera aislada, es todo lo que apoya a la escuela para que la escuela pueda atender esas necesidades. Todo lo que usted utilice va a ser correcto. Entonces, si una pregunta te viene en tu examen donde te diga que la escuela se aísla, está mal. La respuesta correcta siempre va a ser que la escuela pida ayuda, que la escuela pida el apoyo, que la escuela tenga redes con otras instituciones públicas o privadas para que pueda atender a las necesidades de la escuela. Una escuela nunca va a estar aislada, nunca va a ser solita. Es que la escuela es bien fregona y su directivo y sus maestros son del top, el top del top y lo mejor de lo mejor, entonces nunca tienen problemas. Y resulta que cuando llegas a la escuela nada más es el mero reconocimiento que ha tenido por años, porque, o sea, la fama, porque realmente la realidad es otra.
tienen más problemas que una escuela que sí tienen los problemas normales, ¿no? O que no ostentan tantos títulos, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la escuela no está solicitando el apoyo. La escuela necesita los apoyos necesarios de fuera para poder atender estas necesidades. ¿Qué otra estrategia? Entonces ya dijimos apoyos, ya dijimos el DUA, que el DUA va a ser la adecuación en cuanto a, se puede hacer a las múltiples formas de representación, de acción, expresión y motivación. Es decir, va a cambiar la manera de enseñar, va a cambiar la manera de actuar, de expresarse y de los materiales en que trabaja. Se adaptan a la necesidad del estudiante. También otra estrategia son los ajustes razonables, que van a ser las modificaciones necesarias y adecuadas para que puedan aprender los estudiantes, pero no solamente en cuanto al conocimiento, sino hay una modificación de la estructura, de la infraestructura, de la organización, de la planeación, del conocimiento, etcétera. ¿Dónde deben de estar plasmadas los ajustes razonables? Los ajustes razonables se plasman en nuestro programa escolar de mejora continua, lo que antes era la ruta de mejora escolar. Ahí se plasman de manera general y cada uno de los docentes también hace sus ajustes correspondientes. ¿Qué pasa con la reforma educativa 2019 en esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva? Bueno, esta estrategia busca disminuir o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Va a reconocer a la educación, perdón, que debe garantizarse con base en las necesidades diferenciadas y reconocimiento de los diferentes contextos. El objetivo de esta estrategia nacional, que sigue vigente, por cierto, eso es muy importante, sigue vigente, es garantizar un sistema educativo inclusivo, flexible, pertinente, sensible, que identifique y atienda y elimine las barreras para el aprendizaje y la participación que representan el contexto de la escuela, para favorecer el acceso, el avance, la permanencia, el aprendizaje, la participación y la conclusión de los estudios de niñas, niños y adolescentes. Se debe implementar tomando en cuenta criterios de diversidad, territorialidad, interculturalidad e igualdad de género. Promueve una forma de convivencia basada en el valor de la diversidad, que ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto y valorar a todas las personas a través de la eliminación de estereotipos, prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica de discriminación. Ahora, vamos a analizar de manera breve, ya estamos por terminar, ya nada más nos falta esto de las barreras y nos falta lo de USAID y lo de UDE. Para que nos quede más claro lo de las barreras para el aprendizaje, las vamos a identificar, acuérdense, se presentan en 4 categorías. Las barreras, vuelvo a repetir, no nacen del estudiante, sino que se crea el entorno, la relación del estudiante con el entorno y se crea una barrera. Entonces, son organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales. Ahora, barreras estructurales son el resultado de un sistema que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o poblaciones desde la misma organización política, social o económica. Es decir, las barreras estructurales vienen, ahora sí como su nombre lo dice, de la misma estructura social. Es decir, la sociedad ha normalizado que en los espacios, bueno, ya ahorita ya no, pero en años anteriores, los espacios públicos sean para personas que no tienen una discapacidad. O sea, como había antes, por ejemplo, había escuelas donde una persona con discapacidad tenía que ir, ahí era el único lugar donde adaptaban, pero esto se volvía una exclusión. Y entonces, ahora que los estudiantes, que así se le conoce como las escuelas regulares, donde los estudiantes, cualquier estudiante puede acceder con o sin discapacidad, entonces tiene que dar respuesta a esa discapacidad. Pero como no había, como los directivos generalmente decían, pues como tiene una discapacidad, no, mejor lléveselo al CAM, mejor lléveselo a otro lado, pues no hacían las modificaciones estructurales, es decir, de infraestructura. Entonces no había rampas, no había en los baños, baños para personas con discapacidad, no había los barandales para que las personas se pudieran sostener. Y eso es algo que poco a poco se ha ido modificando, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la sociedad misma no reconocía o excluía a estas personas con discapacidad
porque iban a otros espacios y por ende las escuelas regulares pues no los atendía y no modificaba. Las barreras normativas van a derivar de leyes, ordenamientos, lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que impiden, omitan, invisibilizan o desprotegen condiciones en lugar de permitir el efectivo derecho a la educación. No nos van a preguntar de las barreras normativas, nos preguntan de las cuatro, de las organizacionales, de las pedagógicas, de las, actitudinales, de esas nos preguntan. Barreras didácticas, acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje de los educadores que no son culturalmente pertinentes, que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del educando y que se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas en relación con el sector del estudiantado. Esto ya lo vimos, esto ya, esto ya, y esto sí. Ok. Ya por último, para terminar la sesión del día de hoy, vamos a identificar qué es esto del departamento de USAER y del UDEI. Aquí viene la unidad de educación especial y educativa y educación inclusiva se traduce como el UDEI. Y en la unidad de servicios de atención educativa a la educación regular, que es USAER, era la anterior, vamos a llamarlo así. Hagan de cuenta que antes de la reforma del 2017 se le conocía a todo este departamento, a esta unidad de servicios de servicios de educación regular, que es la USAER, era lo que antes trabajaba. A partir de la reforma se transforma a UDEI, pero resulta que UDEI solamente la trabaja la educación federal, es decir, los sistemas federalizados. Solamente los sistemas federalizados tienen el departamento de UDEI. Nosotros los estatales no. Seguimos teniendo los departamentos de USAER, que es el servicio de la educación regular. Entonces, hay una gran diferencia, o bueno, hay una evolución en cuanto a estos dos departamentos, pero bueno, nosotros en cuanto a respuestas, nosotros nos vamos a basar en cualquiera de las dos son correctas, porque las dos están vigentes, tanto el departamento de USAER como el departamento de UDEI. Entonces, ¿qué pasaba con USAER? Bueno, era una instancia técnico-operativa de apoyo a la escuela. UDEI es un servicio educativo especializado. El USAER tenía docentes de apoyo. En UDEI tiene maestros especialistas. ¿Por qué tiene especialistas? Porque tiene los psicólogos, los trabajadores sociales, etcétera. Que también ya USAER los tiene, pero pues seguimos conociéndoles como USAER. El USAER está orientado al desarrollo de escuelas y aulas inclusivas y el UDEI está orientado a la inclusión de la población objetivo. Así lo va a conocer. La población objetivo son su padrón. USAER tiene un padrón, UDEI tiene un padrón. Un padrón de estudiantes quiere decir aquellos estudiantes que están derivados, que tienen una derivación para ser atendidos por estas unidades. No todas las escuelas tienen departamento de UDEI o de USAER, pero algunas pues sí las tienen y bueno, sí las llegamos a conocer. La USAER tiene énfasis en la disminución o eliminación de las VAPs que se generan en los contextos. UDEI tiene énfasis en la disminución y eliminación de las VAPs que enfrenta la población objetivo en los contextos escolares. Es decir, UDEI está ya más centrada en los aspectos académicos y escolares. USAER atiende a la diversidad con énfasis en los alumnos con discapacidad y capacidad y actitudes sobresalientes, y UDEI tiene una atención a poblaciones específicas, alumnas con discapacidad, capacidades y aptitudes sobresalientes, talentos específicos, indígenas migrantes en situación de calle y de hospitalización. Es decir, UDEI tiene una ampliación en cuanto a sus servicios correspondientes. La USAER, tiene una corresponsabilidad con la escuela de los resultados educativos con los alumnos y UDEI tiene una corresponsabilidad con los resultados educativos de la población objetivo. Es decir, UDEI tiene una centralización ya directamente en su población objetivo. Y bueno, ya de manera general,
Ya nada más hacemos hincapié en el que el UDEI también hace una participación, eso es muy importante, tanto los dos departamentos hacen participación en cuanto a se plasman en el programa escolar de mejora continua. O sea, también tienen una participación activa en las acciones que la escuela toma. También da un servicio de orientación a los padres de familia. En el caso de usar era de manera general el UDEI de la población objetivo. UDEI ya se va a centrar en su padrón, en su población objetivo, en los que tienen nada más para trabajar. USAER era más amplio, o sea, había como una confusión en cuanto al trabajo de USAER porque no sabíamos si nada más era con algunos alumnos, eran con todos, tenían que ir a dar las clases, tenían que ir a regularizar a los alumnos, tenían que dar solución a los problemas de los alumnos, pero no, son apoyos. Estos dos departamentos son apoyos a la educación, es decir, USAER o UDEI no me va a venir a resolver el chamaco que ya le llevé al departamento porque no hace nada, no le va a dar resolución, sino a mí me va a apoyar como docente para identificar qué estrategias puedo implementar para darles solución, pero ellos no van a solucionar un problema que yo les mande, sino entre todos conjuntamente vamos a darles solución y nos apoya. Y ya nada más vamos a ver la mediación sustitutiva y la importancia de las secuencias, de las situaciones didácticas en educación especial y sería todo. Entonces, mañana yo creo que les voy a mandar, voy a dejar de compartir ya, les voy a mandar ya la clase porque la voy a hacer al ratito y ya nada más vamos a ver el repaso general y los temas que faltaron el diario. ¿Hay alguna duda? No, no, gracias. Es que es mucha información. Sí, es demasiada. Sí, mucha. Demasiada, maestro, demasiada. Pero bueno, aquí lo importante es que no nos hagamos bolas, en el sentido de que no nos van a preguntar qué es el UDEI, qué es el USAER, qué es educación empezada, qué es una medición sustitutiva, o sea, no nos van a preguntar la definición, sino cómo lo vamos a aplicar. Lo que ustedes deben de identificar, maestra Gaby, usted ya tiene un poquito más de experiencia, por lo que sé, en cuanto a los exámenes. Entonces, sabemos que son casos y los casos, la respuesta más obvia va a ser aquella que utilice un apoyo extra, que utilice los servicios que se nos están brindando, más no que rezaguemos al alumno, que lo discriminemos, que lo excluyamos o que no hagamos nada. Automáticamente ya está mal. Maestra Dalia va a participar. Ay, no, sí es demasiado. Demasiado, demasiado. Pero pues con calma, van bien. Ya, bueno, ya, por eso ya ahorita ya es importante terminar para que, no la sesión de hoy, sino ya el curso, para que ya tampoco se saturen de información. Ya con esto es más que suficiente, o sea, no hay como más, no hay más lecturas, no hay más documentos. Sí, las lecturas son muy amplias, hay libros completos que nos mandan en la bibliografía, pero que no te preguntan, o sea, realmente no te preguntan. Entonces, en mi caso, el examen que yo apliqué, a mí lo que me preguntaban así, todo era preguntarme acerca del Consejo Técnico Escolar. Eso era todo. O sea, ¿cómo yo voy a tomar decisiones en el Consejo Técnico Escolar? Y ahí, o sea, toda la respuesta era a lo mejor no Consejo Técnico Escolar, pero sino cómo todos tomamos decisiones en conjunto. Esa era la mayoría de las respuestas. Y sobre todo es Consejo Técnico Escolar, protocolos de actuación para casos de abuso, maltrato y acoso, alguno que otro protocolo por inundación. O sea, ¿qué tienes que hacer? Acuérdense, tenemos que inmediatamente avisar a las autoridades correspondientes, después a los padres de familia y después a los servicios que correspondan, ¿no? Entonces, consejo, protocolos, protocolo por inundación, el programa escolar de mejora continua, porque eso es de cajón para dirección, y la verdad, teorías del aprendizaje, dos o tres preguntitas, pero realmente no son tan complejas. ¿Qué más? A educación especial sí, porque son apoyos extras que tienes que tener, una o dos preguntillas, pero en su mayoría a leyes, eso sí, de cajón, o sea, los artículos del tercero, el primero, el tercero, el 31, el 72,
la Ley General de Educación. No te preguntan, a ver, dime qué dice el artículo 4 de la Ley General de Educación. No, te preguntan, bueno, cuál es el derecho que debemos de respetar en los estudiantes, cómo debemos de favorecer para que ese derecho sea validado, sea hecho, etcétera, etcétera. Pero esos son los temas que más les van a preguntar. Entonces no se pongan nerviosas, sí lo van a poder hacer, sí lo van a hacer, sí lo van a lograr, van a ver que sí. Ay, espero que sirven. Sí, Todos, ojalá sí. todos, no, ojalá no, lo van a hacer, van a ver que sí. Sí, lo decretamos, sí lo Hay que pasamos. Sí, decretar. hay que Bueno, tener entonces, confianza. Sí, sí, sí. exacto. Sí. Bueno, entonces Optimistas debemos ser. Sí. nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Tengan buen día. Igual, Igualmente, buen día a todos. Ana.